Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendice. Vamos a cerrar nuestros ojos para comenzar esta lección número 6 y vamos a dejarnos en las manos de Dios. Bendito Padre, te agradecemos tanto, Señor, tu amor, tu misericordia, todas las cosas, Señor mío, que tú nos das. Y Señor, venimos delante de ti, Señor mío, rogándote que tú seas con nosotros, que nos des la capacidad y la habilidad, Señor mío, para poder comprender tu palabra y que, Señor mío, toda esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor mío, Padre, caiga en buena tierra, Señor. En el precioso nombre de Jesús nos dejamos en tus preciosas manos. Amén. Bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Ya estamos en la lección número 6. Estamos a punto de llegar a la mitad, mis amados hermanos, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Vamos a continuar porque es también un tema extenso como los dos últimos, entonces no queremos tomar más tiempo de lo que es necesario. Bueno, pues ¿qué más podríamos decir acerca de la palabra que no haya sido ya escrito o predicado o incluso enseñado? Creo que solo debemos de afirmar principios con el fin de comprender la importancia de la palabra de Dios y tal vez agregar un toque de llamar su atención, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta de lo grandioso que es la palabra, ¿sí? Esa palabra fue dejada para instruirnos, así que vamos a comenzar un pequeño paseo por el reino de Dios, aprendiendo un poquito más acerca de la palabra. Bueno, pues el primer punto de nuestro recorrido, yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces hemos leído, sí, la palabra del Señor y algo ha hablado a nuestro corazón? Sí, algo Dios nos ha hablado en ese momento que tal vez era una necesidad o que tal vez era una promesa para nosotros. ¿Cuántas veces como los siervos de Dios, nosotros como siervos de Dios, hemos recibido palabra, tal vez por medio de una persona o por medio de su propia palabra, sí, que es una palabra de promesa para nuestras vidas? ¿Cuántas veces en alguna predicación hemos sentido que Dios nos habla específicamente con algo que se está exponiendo? ¿Sí? Alguna situación que nosotros tenemos en ese momento. Bueno, pues quiero declararte que todas las promesas que Dios nos ha hecho, como estas, sí, se van a cumplir en la medida que tú no te olvides de ellas y que recuerdes que Dios te ha hecho esas promesas. Además, quiero decirte que si tú no agregas un poco de fe a la palabra que escuchaste, pues simplemente no se va a cumplir. Ahora quiero explicarte cómo es que funciona todo esto. ¿Sí? Dios te puede dar la mejor palabra, pero si tú no la escuchas con fe, de nada servirá. Tal vez en el momento en el que nosotros recibimos una palabra o leemos, abrimos la Biblia y la leemos y estamos en búsqueda de algo, estamos lo suficientemente preocupados o afanados como para no tener un espíritu adecuado y recibir esa palabra. Es por eso que te digo lo siguiente, debemos de agregar, ¿sí?, fe en el momento en el que escuchamos. Vamos a leer lo que dice la palabra acerca de esto. En Hebreos 4 del 1 al 2 dice, cuidémonos por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Bueno, pues aquí la palabra nos deja ver que, primero que nada, lo que yo les decía, todas las promesas que hemos escuchado de parte de Dios siguen vigentes. Toda la palabra que hemos recibido sigue vigente. Nosotros debemos de tomar esas promesas, de no olvidarlas sobre todo. ¿Sí? Y aunque parezca que nosotros nos estamos quedando atrás, como dice la palabra, pues no, debemos de siempre mantenernos en esas promesas. Y como dice la última parte del versículo número 2, debemos de unirnos en la fe a aquellos que prestaron atención a esa palabra. ¿Sí? Bueno, si yo escucho una cita bíblica que habla acerca de que Dios me puede sanar, yo a lo mejor estoy enfermo, tengo algún padecimiento, ¿sí? Pero yo no le agrego esa fe, pues no va a suceder absolutamente nada.
Ajá. Quiero ponerte un ejemplo muy común en la vida de cualquier ser humano. Cuando tú mezclas agua caliente con café molido, pues lo que obtienes es café, ¿sí? Bueno, pues es algo así tan sencillo. Mezclar la palabra con la fe, la medida de fe, ya lo hemos visto en la clase, en clases anteriores, ¿sí? En esa medida de fe que nos fue dada cuando nacimos de nuevo, pues esa situación se convierte en una bendición de parte de Dios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esto es el primer punto que quería yo hablarte acerca de la palabra. En el segundo punto, eh, quiero que me acompañes a un paseo en el que no podemos perder de vista el cómo Dios hace las cosas. Bueno, pues vamos a platicar acerca de esto. Yo quiero decirte algo y por favor pon mucha atención con esto, para que lo comprendas y no se vaya a malinterpretar. Tú no necesitas que Dios haga algo. Lo que requerimos es que Dios diga algo, ¿sí? Ya que todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces vamos a pensarlo, ¿sí? Si nosotros vamos a la palabra, pues todo lo que nosotros requerimos ya está escrito, ¿sí? Entonces, en realidad no necesitamos que Dios haga algo, lo que necesitamos es creer su palabra. Entonces, una vez que nosotros comprendemos esto, ¿sí? Entonces nos lleva a una realidad y nos lleva a pensar que tenemos acceso a todo lo que dejó Dios escrito en su palabra, ¿sí? Ahora quiero pedirte que entonces, bajo este entendimiento, te des cuenta de que la palabra no se cumple, ¿sí? No se cumple en nuestras vidas, pero es por otra circunstancia. Y esa circunstancia es lo que vamos a analizar en Hebreos 4:12 y en Mateo 13:22, ¿sí? Y la respuesta es que el afán, ¿sí? Los problemas que nosotros provocamos como seres humanos, eso es el motivo por el cual la palabra no se cumple en nosotros. Pero te lo quiero explicar de una manera muy clara, haciendo una analogía. ¿Ok? Bueno, pues en Hebreos 4:12 la palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es hablando en la versión Reina Valera 60. Ajá. Pues aquí la palabra del Señor nos dice que su palabra es viva y es eficaz, tiene vida, mi amado hermano. Sí, es algo que debes de tomar mucho en cuenta. La palabra de Dios tiene vida y por eso siempre está cambiando, por eso siempre nos está llevando a nuevas cosas, a aquellos que tememos a Dios. Ajá. Y es eficaz, es una realidad, va a cumplir todo aquello que está escrito. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Cuál es el problema del afán? Bueno, te voy a llevar a Mateo 13:22, donde dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, ¿sí? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está hablando acerca de la parábola de las semillas, ajá, y está hablando de la última semilla que fue sembrada entre espinos, aquella semilla que no creció, y dice que esa semilla, por el afán de este siglo y por el engaño, ¿sí? De las riquezas, se ahoga su palabra y se hace infructuosa. Bueno, yo aquí hice un cuadro que puse dos versiones más de cada una de estas citas bíblicas para que podamos analizarlo, pero quiero que por favor analices este pequeño cuadro y comparativo. Bueno, ya dijimos que la palabra es viva y es eficaz o es poderosa, ¿sí? De acuerdo a las versiones que estamos viendo, que es la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Ok, pero dice también la palabra que el afán o la preocupación provoca, ¿sí? Entonces provoca que la palabra viva se ahogue y que la palabra eficaz se haga infructuosa. Entonces, si nosotros analizamos esto, pues ese es el motivo por el cual esas promesas, ¿sí? No llegan a cumplirse por nuestro afán, ¿sí? Por aquellas preocupaciones que tenemos como hijos de Dios. Yo te voy a pedir que por favor voy a regresarme aquí
para que veas en la versión, en la nueva versión internacional, ¿sí? Cómo el Señor habla acerca de preocupaciones, ajá, de que no llegan a dar fruto, ¿sí? Y en la nueva traducción viviente habla acerca de que el atractivo de la riqueza y que no se produce también ningún fruto. Entonces, nosotros debemos de comprender, ¿sí? Que la palabra ya trae una característica, es viva y eficaz. Y nosotros somos los que provocamos por nuestro afán o por nuestras preocupaciones que esa palabra no se haga vida en nosotros o que no sea lo suficientemente eficaz o poderosa, ¿sí? Sino que se haga infructuosa. ¿Ok? Yo espero que esto haya quedado bastante claro, mis amados hermanos. Por eso traté de hacerlo como una analogía. Bueno, pues como tercer punto, quiero llevarte a recorrer, ajá, algunos principios que la misma palabra habla acerca de ella misma. ¿Sí? Cosas que no debes de olvidar acerca de la palabra de Dios. Cosas que deben de estar siempre en tu mente. Primero que nada, la palabra es el alimento de vida eterna, ¿sí? Esto lo dice Mateo 4:4. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿ok? ¿Sí? También la palabra no es más dulce que la miel, porque esto lo dice el Salmo 119:103, que dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Ajá. La palabra dice que es la espada más poderosa. Esto lo dice en Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ya lo leíamos hace un rato, ¿verdad? Sí. Bueno, pues también la palabra es lámpara a nuestro camino. Ajá. En el Salmo 119:105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esto debe de hacerse una verdad en nosotros, amados hermanos. Todas estas son verdades reales, son cosas que la palabra habla acerca de ella misma y que es una realidad, son situaciones, son realidades, más que promesas, son realidades que nosotros debemos de hacer nuestras, ¿sí? También la palabra es la verdad. Ajá. Juan 17:17 dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad, ¿sí? Bueno, pues no hay ninguna otra verdad por sobre todas las verdades más que la palabra, ¿sí? Bueno, pues también la palabra es la voz de Dios para el creyente. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, la palabra en un momento dado nos está enseñando continuamente, pero no solo eso, también nos corrige, mi amado hermano, porque nosotros cuando tenemos alguna duda, yo no sé si alguna vez les ha pasado, que tenemos alguna duda y no sabemos cómo llevar a cabo alguna situación, bueno, si nosotros vamos a la palabra y buscamos qué habla la palabra acerca de ese tema, pues somos corregidos porque nos damos cuenta cómo Dios dejó estipulado que se hicieran las cosas, ¿sí? También cuando en un momento dado no estamos haciendo lo correcto, bueno, pues somos redarguidos automáticamente porque el Señor nos dice cuál es la verdadera situación que nosotros debemos de hacer, qué es lo que en realidad nosotros debemos de seguir y de tomar en cuenta, ¿sí? Bueno, pues también la palabra es la autoridad en la predicación, por supuesto, ¿verdad? Sí, si nosotros esta enseñanza no la podríamos estar dando si no tuviéramos el apoyo de la palabra, si no tuviéramos en un momento dado el poder basarnos sobre la palabra que es de Dios. Y esto lo dice, perdón, en Primera de Pedro 4:11, en la primera parte de este versículo, y dice, si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Sí? Y también en 1 Corintios 4:6, porque dice la palabra, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, todos aquellos que enseñamos, todos aquellos que nos subimos a un púlpito, aquellos que en un momento dado nos paramos enfrente de algún grupo para compartir acerca de la palabra, bueno, pues no debemos de llevar la palabra más allá de lo que está escrito. La palabra es clara y no necesita interpretaciones, ¿sí? Solamente necesita que nosotros la leamos y la comprendamos. Bueno, ¿qué más es la palabra para nosotros? Algo para los jóvenes, es la integridad del joven. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Es una pregunta. Obteniendo tu palabra, ¿sí? Bueno, pues es una realidad que nosotros en nuestra juventud cometemos tal vez muchos errores o hacemos muchas cosas sin pensar. Bueno, pues si nosotros fuéramos a la palabra todo el tiempo, pues obtendríamos esa situación de pureza y ese camino recto que necesitamos cuando somos jóvenes, ¿sí? La palabra nos habla de que todo lo que está escrito es seguro por siempre, seguridad, ¿sí? Así vemos la imagen, una familia segura en las manos de Dios. Y dice Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Eso es una realidad. Siempre va a permanecer la palabra, ¿sí? Entonces nosotros podemos afianzarnos de la palabra porque nunca va a dejar de ser, ¿sí? Y ya como último, bueno, pues la palabra es la que nos hace crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí ciertamente habla acerca de aquellos que son bebés espirituales, pero en general toda la palabra nos va haciendo crecer, ¿sí? Entonces, yo quiero compartirles que a los que están tomando el curso, les voy a dejar junto con el material del tema número 6, un material que habla acerca de las 3 edades espirituales, para que también lo descarguen, amados hermanos, por favor, y que lo estudien, ¿sí? Bueno, vamos a ver el siguiente punto de nuestro tema. Bueno, pues amado hermano que me escuchas, ¿sí? No puedo decirte como mucha gente se atreve a decir que ha venido una revelación a mi vida, mucho menos que traigo una palabra profética para tu vida, pero sí quiero informarte de algo que es muy importante, ¿sí? Que si por alguna razón Dios te ve como un odre viejo, pues simplemente no será puesta la palabra nueva en ti, en tu vida. Es así de simple y de sencillo. Yo te voy a pedir que tú leas Marcos 2, 21 y 22, ¿sí? Porque ahí lo dice, porque no va a poder ser puesto un aceite nuevo en un odre viejo. No quiero tampoco sonar agresivo, mi amado hermano. Solamente quiero exhortarte para que tú lo tomes en cuenta. Su palabra escrita es clara y los tiempos finales son estos, mis amados hermanos, estos que estamos viviendo, ¿sí? El año 2017. Hay mucha gente que prefiere, y me refiero a hijos de Dios, que prefiere su comodidad, ¿sí? Tal vez dentro de una iglesia, asistiendo cada 8 días o 2 servicios a la semana, tal vez con algún cargo incluso, pero al fin y al cabo comodidad, mis amados hermanos. Hay muchos que se rehúsan a conocer el mundo espiritual en el cual se encuentra Dios y nuestros enemigos. Yo no los juzgo, mis amados, pero los invito a todos a convertirse en odres nuevos, ¿sí? Para explicarte esto, yo quiero llevarte a lo que dice Lucas en el capítulo número 24. Aquí, bueno, pues es la historia, ¿sí? Donde iban 2 personas de camino hacia Emaús y esta historia se basa en el momento en el que Jesucristo ya resucitó y se acerca con esas 2 personas, ¿sí? Es algo largo, por eso no quisiera leerlo todo. Quiero hacer énfasis en lo que está marcado en rojo. Y esas 2 personas no se daban cuenta de que nuestro Señor Jesucristo iba caminando con ellos y que incluso iba platicando con ellos, hasta que llegó un momento, como dice la palabra,
que entonces les fueron abiertos los ojos y después de eso, ¿sí? Se dieron cuenta de que Jesucristo era el que estaba con ellos y dice en un momento dado la palabra que lo reconocieron, pero que Jesucristo desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y segunda cosa muy importante que quiero resaltar de esto es cuando nos abría las escrituras, ¿sí? Y bueno, más adelante nosotros encontramos también que dice, por ahí del versículo 45, si mal no recuerdo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bueno, pues tres cosas sucedieron en este pasaje, mi amado hermano, y yo quiero hacerte que tú recapacites para que comprendas lo que yo te estaba hablando acerca de los odres viejos, ¿sí? ¿Cómo pudieron suceder estas tres cosas si aún el Espíritu de Dios no estaba? Yo te vuelvo a repetir, Jesucristo acababa de resucitar. Y estaba mostrándose a diferentes personas. En este caso fue a dos varones y caminó con ellos hacia Emaús, una provincia, ¿sí? Bueno, primero que nada, el Señor en esta cita nos deja ver que fueron abiertos sus ojos en primer lugar. Después fue abierta la escritura, ¿sí? Y por último, fue abierto su entendimiento. Bueno, pues esto, mi amado hermano, ¿sí? Es lo que necesita suceder en nosotros para que nosotros nos convirtamos en odres nuevos, en odres que pueden tener esa posibilidad de resistir y de contener la palabra de vida, ¿sí? Yo te quiero decir que Dios no pone una revelación nueva en una mente vieja, porque esa mente, así como un odre, puede romperse o simplemente no soportar esa revelación y esa revelación se va a perder porque no va a servir para nada, ¿sí? Porque también el odre viejo tiene que ser reemplazado porque la palabra de Dios está viva. Esto es algo muy importante, como lo decíamos en puntos anteriores. La palabra de Dios está viva, eso lo dice Hebreos. Por eso sus misericordias son nuevas. Recuerda que hoy estrenaste misericordia, hoy que tú estás escuchando esto, estrenaste misericordia, eso ya lo vimos en temas anteriores, ¿sí? No tiene nada que ver con Dios, mis amados hermanos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice la palabra. Tiene que ver con la palabra que debido a que está viva, provoca que nosotros vivamos distintas temporadas, que la palabra nos mueve por distintas circunstancias, ¿sí? Otra situación es que lo peor que puede sucedernos como líderes, como cabezas de familia, como empresarios, como amas de casa, como sacerdotes, etcétera, es que nosotros no sepamos interpretar la temporada que estamos viviendo, ¿sí? Eso no puede suceder en nuestras vidas, pero tiende a suceder mucho en los hijos de Dios porque no están en ese continuo buscar el rostro de Dios, sino que ya entraron en esa comodidad, ¿sí? Y quiero decirte también que nosotros no podemos amar modelos, ¿sí? Porque hay consiervos míos que se atreven a decir, este es el modelo, ahora Dios me mostró el modelo para realizar una u otra cosa. No, mis amados hermanos, no es la forma. Porque si la palabra de Dios es viva, ¿sí? Y es eficaz, nosotros debemos de ir con la visión, porque debemos de estar listos para cambiar en cualquier momento, ¿sí? Recuerda que esto es una guerra también. Y en una guerra hay estrategias y también cambios de estrategias de acuerdo a cómo se van moviendo los tiempos y las sazones. Entonces, si nosotros consideramos que la palabra es viva y es eficaz, tenemos en un momento dado que considerar estos puntos. Yo te pido que lo reflexiones, yo te pido que lo analices y que tú te des cuenta si en realidad eres un odre viejo, ¿sí? Y si es así, le pidas a Dios en oración, dobles tus rodillas y puedas en un momento dado pedirle a Dios que te convierta, que te haga un odre nuevo, donde pueda Él vaciar su palabra renovada, viva, para que tú la puedas compartir. Recuerda que es la gran comisión, es lo más grande que nosotros venimos a hacer, ¿sí? Te exhorto, mi amado hermano, para que no te quedes en la comodidad de lo que estás viviendo actualmente. Al contrario, que cambies y que llegues a ser un odre nuevo, porque
la mies es mucha, ¿sí? Pero los obreros son pocos. Estamos en los últimos tiempos, no lo dudes, mi amado hermano, ni un momento, ¿sí? En diferentes países donde nos escuchan, desafortunadamente están pasando situaciones difíciles y complicadas, ¿sí? Y yo estoy seguro que esta palabra puede ayudarles a aquellos que tienen esas ganas o tal vez entraron en esa comodidad, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, pues te invito a que busques el rostro de Dios de una manera constante y estoy seguro que Él no se va a quedar con nada, mi amado hermano. Dios te bendiga. Este tema termina aquí. Pues cualquier duda y comentario lo estamos esperando, pero vamos a dejarles la tarea para los que están ahorita en el discipulado. La cita que nos vamos a aprender de memoria es 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que aprender de memoria y tenemos 2 tareas. Recuérdense que ya estamos en la segunda etapa y hay 2 tareas por tema. Primero que nada, vas a buscar ¿cuántas traducciones tiene la palabra? ¿Sí? Vas a encontrar muchísimas, pero yo quiero pedirte que específicamente menciones, ya sea en el grupo de Facebook o en WhatsApp, que menciones, ¿sí? ¿Cuál es la traducción que a ti te gusta más? ¿Cuál prefieres más? Las que se comprenden, las que son de traducciones así como de lenguajes muy, muy antiguos, ¿ok? Y la segunda tarea, que platiques con papá y que le preguntes, ¿qué deberías de cambiar para ir en camino a ser uno de nuevo? ¿Sí? Que nos compartas esta experiencia que tuviste en esta oración en esta semana y bueno, pues todos vamos a ser edificados por ello. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes en esta clase y el Señor esté con ustedes. Hasta luego, mis hermanos.